Bueno, habíamos quedado en esto, donde habíamos factorizado un e elevado a la x. Habíamos dicho que si nosotros lo forzábamos, simplemente pues era como si estuviéramos dividiendo, ¿verdad? Un e elevado a la x. Y lo teníamos de esta manera. Sacamos todo elevado a la x, solamente me queda uno. Pero fíjense, miren, ahora lo que ha quedado, mira, bastante, ya son igualitos, ¿verdad? Como nos dice, cómo nos estaban pidiendo aquí, ¿no? Entonces, fíjense, nosotros podemos expresarlo también de esta manera. Límite cuando x tiende a cero de un elevado a x y luego de toda la otra expresión. Como te decía, tú lo puedes hacer un cambio variable de tal manera que lo puedes observar mejor. Vean, yo voy a hacer que u para mí sea precisamente esto, tangente de x menos x, ¿no? Hacemos eso, pero cuando hacemos el cambio variable, no te olvides que necesariamente tienes que hallar el nuevo valor para esa nueva variable, ¿no? Ahí lo tenemos. Pero como x dice tiende a cero, yo digo x tiende a cero, tangente de cero será cero, x vale cero, simplemente me quedó cero. Por lo tanto, si x tiende a cero, entonces u al reemplazar dice que u tiende a cero. Y ya está. Ahora sí, ven, lo vamos a reemplazar. Límite cuando x tiende a ser un e elevado a x. Bueno, aquí no hay nada que hacer. Aquí, límite cuando x tiende a cero. Aquí sí. Ya no x, sino u. U tiende a cero. ¿De quién? E elevado, tangente de x menos x vale u, menos 1. Tangente de x menos x, ¿cuánto vale? Simplemente, mire, ahora sí, se ve muchísimo mejor que cuando estaba en función de las funciones trigonométricas, ¿verdad? Ahí lo veo mejor. Entonces, ven, yo digo, yo reemplazo acá. X tiende a cero. Yo reemplazo e elevado a cero por límite. Cuando u tiende a cero de toda esta expresión, ya sabemos cuánto vale. Logaritmo natural de e. Pero ¿cuánto vale el logaritmo natural de 1? Ahí lo tengo. ¿Se dan cuenta? Y mi problema está resuelto. Se dan cuenta que lo único que estamos haciendo es jugar con las formulitas, nada más, o sea, no es complejo. Hay que jugar con las formulitas, ¿no? Veamos uno más para hacer continuidad. Eh, Hay un ejercicio que viene, alguna vez ha venido en el examen, esto de acá. ¿Dónde está el ejercicio? Un momentito. Este de acá. Este ejercicio, por ejemplo, alguna vez ha venido en el examen. Cuando uno ve acá, mira, aparentemente un poco complejo, ¿verdad? Y uno dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos aquí? ¿No? Simplemente lo que tú haces es aplicar lo que habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Yo tengo mi límite, ¿qué debo hacer? Simplemente debo llevarlo a la forma o a la forma que nosotros conocemos, ¿verdad? ¿Qué decía? Límite cuando x tiende a cero. ¿Qué decía? 1 más u elevado al 1 sobre u, este me tiene que dar una e, ¿verdad? Simplemente eso. Pero alguno dirá, aquí yo no tengo un 1. Pues simplemente súmale más uno y quítale más uno. Pero antes de eso, cuando tú reemplaces, vean la forma que te va a dar. Si x tiende a cero, vean, a elevado a la cero, b elevado a la cero, c elevado a la cero, todo será 1, 1, 1. 3 entre 3, 1. Ahí lo tengo. 1 sobre x es 1 sobre cero, es una forma indeterminada, pero se expresa como un infinito. 1 elevado al infinito, es otra forma de poder expresarlo. Y ahora vean, yo digo, tengo esta forma, pero yo puedo recurrir a mis formulitas de los límites especiales. Uno de ellos era que yo debo sumar y restar. Voy a copiar, ¿no? Voy a copiar mi ejercicio otra vez, ahí lo tengo.
Yo necesito que aparezca 1. ¿Qué hago? Le sumo 1. Pero para que no se altere, también le debo quitar, ¿ve? ¿No? Y ya está. Y a partir de aquí yo empiezo a trabajar en la parte interna. Digo, 1 más. Aquí ven, voy a sacar mínimo común solo en esta parte. Mínimo común será 3, ¿no? Será lo mismo menos 3 por 1 será 3. Ahí lo tenemos. Pero nosotros también sabemos que todo esto, todito, tiene que estar aquí en el denominador, ¿verdad? Y algunos dicen, pero acá aparece un 3. Mira, cuando tú tienes una fracción en forma práctica, yo te decía, toda esta expresión, la que está en el recuadro, debería aparecer así, ¿verdad? 1 más, ¿no? Toda esa fracción, vamos a ponerla así, así. Tiene que ser lo mismo que 1 sobre toda esa fracción, ¿verdad? Así es como tiene que aparecer. Pero cuando tú tengas una fracción, no te hagas problemas, simplemente para que no se haga así muy grande, digamos, ¿no? 1 sobre, digamos, ¿no? Todo esto aquí en el denominador, mira, se va a hacer largo, ¿verdad? Entonces lo que tú haces en forma práctica, simplemente lo inviertes, vean. Todo esto tiene que aparecer acá. Yo lo voy a invertir el 3 arriba y todo el numerador abajo, ya está. Pero ya le hemos alterado. Lo único que tengo aquí aparte, este es 1 sobre x, vean. Este 1 sobre x, lo único que hago es recorrerlo. Ahora, para que no se altere, ¿qué hago? Ya lo he invertido, vean. Lo hemos invertido, entonces ya tengo lo mismo que nuestra formulita, pero ya lo hemos alterado. Entonces, para que no se altere, también en el numerador la misma cantidad. Este 3 en el denominador la misma cantidad. Cuando yo multiplique potencia, potencia, miren, simplifica, que me queda 1 sobre x, lo mismo que tenía acá. No hemos alterado absolutamente para nada, ¿no? Claro, es un poquito más complejo de poder verlo, pero ya lo tenemos. Y también habíamos visto que dentro de las propiedades de los límites, recuerdan que el límite que afectaba a la base, ¿no? También el límite iba a afectar al exponente. Aquí vamos a aplicar esa propiedad, vean. Entonces ya lo tenemos. Primero, mira, ya lo tenemos toda la parte del corchete, ¿no? Que cumple con las condiciones que habíamos visto, ¿no? Entonces, nosotros decimos lo siguiente. Ahora, veamos, vamos a afectar a nuestro exponente también, ¿no? Veamos. Ahí, ahí. Entonces, fíjense, yo digo, para verlo mejor, ¿qué debemos hacer? Un cambio variable, pero no en el exponente, sino solamente aquí en la base. Tú lo vas a ver mucho mejor así, vean. Todo, vamos a cerrar en un cuadrito. Todo esto, para nosotros voy a hacer de que vale una U, ¿no? Pero debo hallar el valor de la nueva variable, ¿cierto? Dice que x tiende a 0, ¿verdad? X tiende a 0. A elevado a la 0, 1. B elevado a la 0, 1. C elevado a la 0, 1. 1 más 1 más 1, 3. 3 menos 3, 0. 0 entre 3 será 0. Por lo tanto, U tiende a 0. Entonces ya lo tengo, mira, más fácil. Límite cuando x tiende a 0. Bueno, aquí me falta poner el límite, ya lo voy a poner. El límite cuando x tiende a 0. Pero ya no va a tender hacia 0, sino cuando U tiende a 0, ¿verdad? Aquí lo vamos a cambiar. Aquí para nosotros será cuando U tiende hacia 0, ¿no? Cuando U tiende a 0, ya no será cuando X, sino cuando U tiende hacia 0. Y miren, 1 más. Todo el recuadrito, ¿cuánto vale? Una U. Todo el exponente es el inverso, 1 sobre U. Y ya está, mira, se ve muchísimo mejor. Y ahora viene lo que les decía. El exponente también será afectado por el límite cuando la variable tiende a esa misma cantidad. No U, sino X. Acá arriba no estoy haciendo el cambio de variable, ¿verdad? Y vean acá. Límite cuando X tiende a 0 de todo el exponente. Ahí lo tenemos, ¿no?
Y fíjense, eh, ya se ha hecho mucho más sencillo. Y toda la base, ya sabemos cuánto vale toda la base, simplemente vale una E. ¿Se dan cuenta? Veamos, ahora vamos a resolver la parte de arriba. Decimos, el límite cuando x tiende a ser de toda esta expresión, le llamaremos un límite cualquiera, un límite 1 le llamaremos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Fíjense, lo sacamos aparte y nosotros decimos, ahora, ¿cómo voy a levantar esta indeterminación? ¿No? ¿Cómo la voy a levantar? Simplemente así. Vean. Eh, Esto nosotros ya lo conocemos, ¿verdad? Nosotros ya lo conocemos. Nosotros decimos, ¿no? Esto se parece a ese límite exponencial que debo sumarle y debo quitarle, ¿verdad? A elevado a la x menos 1, le debo quitar el menos 1, pero aquí yo tengo, miren, un menos 3. Eso me alcanza para un menos 1 aquí, un menos 1 aquí, un menos 1 acá. Lo vamos a separar de esa manera, vean. A elevado a la x menos 1, ahí lo tenemos. B elevado a la x menos 1, ahí lo tenemos. C elevado a la x menos 1. Cuando yo sume, vean, menos 1, menos 1, menos 1, menos 3. No hemos alterado absolutamente nada. Lo único que hemos hecho simplemente es descomponerlo, ¿verdad? En una suma de menos unos, ¿verdad? Todo sobre x. Este 3, si le dejas, si quieres lo dejas ahí o simplemente aparte, un tercio, ¿no? De esa manera. Entonces, el límite cuando x tiende a ser un tercio, mira, ahora lo vamos ordenando. A elevado a la x menos 1 sobre x, ahí lo tengo. Un b elevado a la x menos 1 sobre x, ahí lo tengo. Más un c elevado a la x menos 1 sobre x, ya lo tenemos. Como si yo tuviera tres límites exponenciales, ¿verdad? Eso ya sabemos. A todo nuestro exponente le hemos llamado límite 1, un tercio, logaritmo natural. Aquí tenemos, fíjense, nuestro logaritmo, ¿no? Decimos, nuestro logaritmo será, ¿no? Logaritmo natural de quién? Logaritmo natural de A. Para el otro que voy a tener logaritmo natural de B. ¿Mm? Para el otro que voy a tener logaritmo natural de C, ¿no? Logaritmo natural de C. Ahí lo tenemos. Lo tenemos los tres. ¿Se dan cuenta? Para cada uno de ellos tenemos los logaritmos que estamos buscando, ¿no? Y ya está, ¿no? Logaritmo natural de A, logaritmo natural de B y logaritmo natural de C, ¿no? Ya está. Y fíjense, ya lo tenemos, pero nosotros sabemos que el logaritmo de una suma en qué se convierte precisamente el logaritmo de una suma, se convierte en el logaritmo de un producto. Vean, ¿no? Un tercio del logaritmo de un tercio del logaritmo de A por B por C, ¿no? Y esto simplemente, ¿a qué será equivalente? Pues simplemente será equivalente, vean, este un tercio que está multiplicando puede pasar como exponente. Será ABC elevado a la un tercio o simplemente raíz cúbica de ABC. Ahí lo tenemos. ¿Se dan cuenta? Y ya tenemos nuestro valor. Fíjense lo que tenemos acá. Voy a cambiarle de letra para que se vea mejor. Y algo más pequeño. Y le pondremos aquí. Ahí está. Entonces, fíjense, tendremos aquí el logaritmo, entonces, ¿no? El logaritmo de la raíz cúbica. Ahí lo tenemos, ¿no? Pero ahí no acaba, porque ese es solamente el límite de mi exponente. En la base tengo una m, entonces, he elevado al logaritmo, ¿no? ¿Quién es mi logaritmo? Logaritmo natural, perdón, el límite. ¿Quién es mi límite? El logaritmo de la raíz cúbica. Pero nosotros también sabemos por propiedad, ¿no? Nosotros sabemos por propiedad que cuando tenemos la misma base, simplemente será el exponente, ¿verdad? Y listo, ya lo tenemos, raíz cúbica de A por B por C. Esto es lo que ustedes están viendo, es lo que ha venido en un examen, ¿no? Claro, un poquito complejo. Jugar, digamos, con los que
con las formulitas, con los límites especiales que nosotros conocemos, ¿no? Como pueden ver, pero es aparentemente un poquito más complejo, pero mira, cuando nosotros lo hacemos en forma ordenadita, con tu cambio de variable para que tú lo puedas visualizar mejor, pero en el examen, si tú lo visualizas directamente esto, no necesitas hacer un cambio de variable, directamente puedes resolverlo, ¿verdad? Bien, sigamos entonces. Ahora lo que vamos a ver es la continuidad. Como les digo, aparentemente cuando uno ve así, dice, qué complicado la cosa, ¿no? Pero, como pueden observar, es bastante sencillo, ¿no? Es bastante sencillo siempre que utilices correctamente cada una de las propiedades, ¿no? Veamos, sigamos. Ahora, antes que nos gane, veremos ahora cuando una función es continua o simplemente nosotros le denominamos continuidad de una función, ¿no? Cuando nosotros hablamos de continuidad de una función, muchas veces decimos, pero para que una función sea continua, en forma práctica, yo digo, miren, yo tengo una curva cualquiera. Para que sea continua, lo único que debo saber es, ¿no? Cuando yo trazo una curva, no tiene que haber ningún salto, ¿no? Todo tiene que estar así, en forma, llamémoslo así, en forma continua. No puedes parar el lápiz, ¿no? O como dice aquí en la definición. En forma práctica se dice que es continua cuando el gráfico de la función no tiene saltos o no tiene rupturas en ningún punto de su dominio, ¿no? Porque algunas veces, digamos, yo puedo hacer de esta manera, ¿no? Yo tengo aquí uno, aquí me puede aparecer otro, ¿no? Esto ya no es continuo, según la definición que nos están dando. Ahora bien, eso es en forma práctica. Ahora, pero matemáticamente, ¿cuándo una función es continua? Vean, una función es continua en un número cualquiera, cualquier número real, de su dominio si cumple precisamente tres condiciones muy importantes. ¿Cuáles son esas tres condiciones? Vean, yo tengo aquí las tres condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Condición número uno, matemáticamente para que una función sea continua, ¿verdad? Si yo tengo una función cualquiera y lo reemplazo, como arriba en la parte decía, para un número A, yo reemplazo por un número valor, para un valor cualquiera, en este caso A, puede ser A, B, C, cualquier número real, ¿no? Entonces, cuando yo reemplazo, ¿no? En la función para el valor de A, existe. Si existe, entonces yo digo, es decir, la función debe ser definida precisamente en ese punto cuando x toma el valor de a, ¿no? Entonces, simplemente yo digo, para que no te confundas con las definiciones y las condiciones, simplemente este valor lo reemplazo en la función y debe existir, ¿no? O debe tomar un valor real. ¿Qué más? La segunda condición. Si yo tengo un límite cuando x tiende hacia un valor de a de una función cualquiera, si existe esa función, ¿qué me dice? Esto es muy importante. Para poder obtener esto, dice que el límite cuando x tiende hacia a por la izquierda tiene que ser igual al límite cuando x tiende hacia a por la derecha, de una misma función, ¿no? De la misma función. Y alguno dirá, ¿pero qué significa esto? Eso significa, o son límites laterales. No es difícil de entender si yo tengo una recta real aquí y nosotros tenemos lo siguiente, vean. Aquí vamos a poner que sea el cero. Vamos a suponer que este límite tiende hacia el 3, ¿no? De esa manera. Ahora, yo quiero saber por qué el límite cuando x tiende hacia la izquierda. Eso significa que ese límite pues viene de este lado, ¿no? De la izquierda. El otro. ¿Cuál será el otro límite que viene de la derecha? Es aquel que viene de la derecha.
que al final todos llegan al mismo punto. Por eso es que nosotros lo expresamos así. El límite cuando X tiende hacia 3 de la izquierda, el límite cuando tiende hacia 3 desde la derecha. De esa manera. Al final, los valores, cuando nosotros tengamos así, de una función, pues van a ser los mismos. ¿Se dan cuenta? Solo nos está indicando el valor desde dónde está viniendo. Alguno dirá, pero ¿y esto cómo lo expreso? Tú vas a encontrar así, ya lo vamos a ver en los ejercicios. Esto, por ejemplo, será un X menor que 3, ¿verdad? Porque viene de la derecha. Y el otro será un X mayor que 3. Solamente estas dos cositas importantes tienes que saber. Nada más, ¿no? El que viene de la izquierda y el que viene de la derecha. Ahora, el que viene de la izquierda, ¿cómo lo voy a tener expresado? Por simplemente como un X menor que 3. El que viene por la derecha, ¿cómo lo voy a tener expresado? Como un X mayor que 3. Alguno dirá, pero ¿eso para qué me sirve? Enseguida lo vemos con los ejercicios. Ahí vas a ver. Lo que yo quiero que tú entiendas es esto, ¿no? Si dice por la izquierda, menores que esta cantidad, cualquier cantidad, ¿no? No necesariamente en 3, ¿verdad? Y el que viene por la derecha, mayor que esa cantidad, ¿no? Entonces nosotros estamos, vean, en la segunda condición. ¿Qué más? Veamos la tercera condición. ¿Qué dice la tercera condición? Si se cumple en la primera que hemos reemplazado y ya existe, y en la segunda que también existe, si nosotros igualamos o nos da el mismo valor, entonces significa que esa función es continua cuando X toma el valor de A, ¿no? De esa manera. Esas son las condiciones para que una función sea continua. Veamos con los ejercicios para que lo entiendas mejor. Veamos. Entonces, fíjense, ahí lo tenemos, un ejemplito. En los exámenes van a venir este tipo de ejercicios, ¿no? Claro, no creo que nos den, digamos, nos dan una función y decir, no sé, indicar que si la función es continua o si la función existe, ¿no? Si es así, pues es mucho más sencillo, ¿verdad? Pero generalmente nos dan así funciones y, por ejemplo, acá, ¿no? Por ejemplo, ¿qué nos dice acá? Vean, determinar el valor de A para que la función f de x sea continua cuando x toma el valor de a, ¿no? Entonces, fíjense, ¿qué hacemos? Simplemente vamos a utilizar las condiciones que nos han dado de tal manera que se convierta en que se convierte en continua, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, y lo que hacemos es lo siguiente, ¿no? Simplemente decimos, condición número 1 o primera condición, ¿no? Primera condición, dice cuando yo reemplazo la función, ¿para qué valor? Primero dice aquí, me dan dos funciones, lógicamente x tiene que ser, dice, diferente de cero, pero ¿cuándo será diferente de cero? Cuando si x toma el valor de 4, pues esta función ya no va a existir, ¿verdad? Entonces decimos, quiero saber, primeramente, qué ocurre en la primera condición cuando yo tomo el valor de 4. Yo digo, esta función, cuando tomo el valor de 4, dice que será igual a una A, ¿no? Condición número 1, ¿no? Ahí lo tengo. ¿Qué más? Para el otro, el límite cuando x tiende a 4. El límite cuando x tiende a 4. De un f de x, ¿no? Decimos, ¿cuál será mi función? Pues ahí lo tengo. X cuadrado menos 3x menos 4 sobre x menos 4. Nosotros reemplazamos. Simplemente, mira, acá lo descomponemos en dos factores porque nos va a dar una forma indeterminada si nosotros lo reemplazamos. Debemos levantar la indeterminación. Lo factorizamos y nos va a quedar de esta manera y decimos x menos 4 se va con x menos 4. ¿Qué me va a quedar? Decimos, entonces, el límite cuando x tiende a 4 de esta función, ¿cuánto me va a quedar? Vean, ya levanté la indeterminación, x, ¿cuánto vale? 4. 4 más 1, 5. Ahí lo tengo. Tercera condición, ¿no? Pero algunos dicen, mira, tengo que hacer todo esto. No, hay una forma práctica. En forma práctica, todo esto se reduce a lo siguiente. A, el valor que tú estás buscando será igual al límite
cuando x tiende a 4 de toda esta función, ¿no? Aquí lo tenemos escrito. Veamos. Simplemente se reduce a esto que vamos a ver, ¿no? Límite A será igual al límite, lo que te decía, vamos a pasar un poquito más arriba. Ahí está. Todo se reduce. El valor de A será igual al límite cuando x tiende a 4, ¿no? Cuando x tiende a 4, ¿de quién? De f de x. F de x es la función que yo tengo. Y mi problema, pues ya está resuelto, ¿ven? ¿No? Y esto ya lo sabemos. Y ya está. A vale 5. Todo esto, todo este límite, ¿cuánto vale? Simplemente vale 5. ¿Se dan cuenta? Y nuestro problema ya está resuelto, ¿no? Sencillo, ¿cierto? Simplemente tú vas y se reduce a esto, nada más. Puedes hacer todo esto, miren, en forma ordenadita, pero también puedes hacerlo así directamente, ¿no? Bien, sigamos entonces, veamos más ejercicios. Pero también te puede parecer así, vean, en el examen ha venido este tipo de ejercicio, esto ha venido en el examen, y quiero que tú lo veas, ¿no? Alguno dirá, pero esto, mira, es mucho más complejo. Aquí vamos a analizar todo lo que te decía o todo lo que habíamos visto dentro de las condiciones, ¿no? ¿Qué nos piden? Le dan una función f de x, pero miren, cada uno con cada uno de estas expresiones, cada uno con ciertas condiciones. Vean, acá dice x menor que cero, otro dice x mayor o igual que cero, y x menor o igual que 1, pero miren, diferentes condiciones, ¿verdad? Les explico. ¿Qué nos piden? Encontrar el valor de a y b, ¿no? Tal que la función sea continua en cualquier punto. Entonces nosotros decimos, si yo quiero saber condición número 2, si yo quiero saber una función para que sea continua, quiero saber el valor que viene por la izquierda y el valor que viene por la derecha, ¿no? Pero para eso, ¿qué hago? Primero escribo mi condición. El límite cuando x tiende hacia a por la izquierda de una función cualquiera será igual al límite cuando x tiende hacia a de esta otra función. Veamos. Empecemos por el primero. Yo les decía que tenía el que viene por la izquierda, ¿cómo debería estar expresado? Como un x menor, ¿verdad? Fíjense, empiezo por acá. Voy a empezar con esta función. Primero dice que x es menor que cero y en el otro, mira acá dice un x mayor o igual que cero. Quiere decir que x tiende hacia cero. Pero como x como x es menor que cero, esto está viniendo por la izquierda. Y yo lo puedo expresar así, vean. El límite, cuando x tiende hacia cero, ¿no? ¿De quién? De esta función, mira. El que viene por la izquierda, x menor que cero. A seno de x sobre x. Ahí lo tengo, ¿no? Será igual. Ahora el otro que viene por la derecha. ¿Cuál será el que viene por la derecha? X mayor. ¿Recuerdan lo que habíamos dicho? El menor es el que viene por la izquierda y el mayor es el que viene por la derecha. X mayor o igual que cero. Pero fíjense, ya no es la misma expresión. Decimos el límite cuando x tiende por la derecha de la siguiente expresión. Vean, x mayor. Estamos analizando para este valor de cero. Aquí vamos a ponerlo para que lo entiendas mejor, ¿no? Aquí tenemos el cero. Y aquí en la izquierda será x menor que cero. Y el otro será un x mayor que cero, ¿no? Ahí lo tenemos. Ahora fíjense, alguno dirá, pero no lo has puesto aquí. Claro, yo acá puedo ponerle, mira, el cero que viene por la izquierda y el cero que viene por la derecha. Listo, ya está, ¿no? De las diferentes expresiones. Por eso te decía, el que viene menor que cero, aquí lo tengo. El que viene por la derecha, ahí lo tengo, ¿no? Aquí vean. Ahí lo tenemos. Y ahora debo resolver esto, ¿no? Nosotros resolvemos este límite, decimos, el límite cuando x tiende a cero de seno de x sobre x, ¿cuánto vale? 1. 1 por a es a. Ahí lo tengo.
El límite cuando x viene cuando tiende a cero por la derecha. Yo digo acá, x ¿cuánto vale? Cero. Cero por a será cero. Que me queda 3b más 1. Ya tengo una primera ecuación. Pero eso es cuando yo analicé para el cero. Ahora debo analizar para el uno. De la misma manera, vean, ¿no? De la misma manera para el uno. Mejor si haces tu gráfico, si gustas. Aquí le pones el uno. Y tú dices, voy a buscar uno que es menor. Vean acá, x menor. X menor, menor o igual, ¿no? El igual es para poder igualar el límite que nosotros tenemos, ¿no? Y el otro, mira acá, dice x mayor, una desigualdad estricta. X mayor que 1. ¿Se dan cuenta? Y tú trabajas con eso. Una vez identificado, dices, ¿dónde está el x menor o menor igual? Vean, yo voy acá, aquí tengo, vean, x menor o igual. Entonces yo digo, límite cuando x tiende hacia 1 por la izquierda de esta expresión, ¿no? Por la izquierda. Igual, el otro que dice mayor, aquí lo tengo el mayor y corresponde a esta expresión, ¿no? Entonces nosotros lo ponemos de esa manera, vean. El siguiente será, veamos, vamos a borrar esto. Ahí está. Para que lo veas mejor. Ahí lo tenemos, ¿no? Ahí está. Entonces, fíjense, ahí lo tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? Les decía, ¿no? Aquí era el que venía por la izquierda y aquí es el que venía por la derecha, para mi ecuación uno. Y para el otro hacemos lo mismo, decimos x cuando x tiende o viene por la izquierda, tiende a 1 que viene por la izquierda, y era de esa expresión, ¿verdad? El que venía por la derecha, de esta otra expresión. Y ya está, ¿no? Eso es lo que hemos visto, ¿no? El que viene por la izquierda, mira otra vez voy a para que no se pierda. Acá. ¿Quién viene por la izquierda? X menor o menor o igual que 1. A x más 3b más 1. ¿Quién viene por la derecha? X mayor que 1. X cuadrado menos 3x menos 3. Y simplemente lo estamos expresando como límite. Y eso lo tenemos acá, ¿no? Eso lo tenemos acá. Ahí está. ¿Mm? Para el primero y para el segundo. Entonces, ¿qué hacemos? Dice, como x tiende a 1, yo reemplazo a por 1 será a, 3b más 1. Para el otro, como x tiende a 1, vean, 1 menos 3a menos 3. Alguno dirá, pero aquí no tiene indeterminación. No tiene indeterminación. Pero alguno dirá, pero ¿y qué pasa si tiene alguna indeterminación? Pues hay que levantar esa indeterminación y luego te va a formar recién tu valor para este límite, ¿no? Ya vamos a ver más adelante, les voy a enviar ejercicios resueltos sobre eso, ¿no? Pero a ver, en la siguiente clase vamos a hacer en forma rápida otro, cuando tengamos que levantar necesariamente una indeterminación. Acá simplemente, vean, hemos reemplazado, nos ha formado una primera ecuación y en el segundo, también al reemplazar, simplemente nos ha formado una segunda ecuación. No hemos tenido que levantar ningún tipo de indeterminación, ¿verdad? Simplemente reducimos los términos semejantes y nos va a quedar de esta manera, ¿no? Menos 3a pasa al otro lado con signo cambiado. Nos queda 4a, aquí tengo un 3b y todas las constantes al otro miembro. Ya tengo, fíjense, ecuación 1, ecuación 2. Ya tengo dos ecuaciones, ¿no? ¿Qué debo hacer? Pues simplemente resolver esas dos ecuaciones, ¿no? Esas, esas dos ecuaciones, que lo vamos a poner aquí, vean. Ahí está. Ecuación 1, esto es lo que nos ha salido. Ecuación 2, lo que nos ha salido. Resuelvo este sistema de ecuaciones y de aquí el valor de A, miren cuánto me ha salido, menos 3 medios, ¿no? Como podemos observar acá directamente lo hemos sumado porque eso es lo que nos ha generado. 4A más A que será 5A, menos 3 más 1 será menos 2, ¿no? ¿A cuánto será? Menos 2 quintos. Ahí lo tenemos. De la misma manera para el otro lado también. Si A vale menos 2 quintos, yo reemplazo en cualquiera de los dos. Mira, acá estamos reemplazando en este caso en 1. ¿A cuánto vale? Menos 2 quintos, menos 3b.
Reducimos los términos semejantes y B vale menos 7 quinceavos. ¿Qué me estaban pidiendo? Pues me estaban pidiendo los valores de A y B. Y con eso, nuestro ejercicio pues ya concluyó, ¿no? Encontré el valor de A y encontré el valor de B para la función que nos han estado dando. Y nuestro problema pues ya está resuelto. ¿Qué cosas hemos tenido que hacer o algo muy relevante? Esto de acá. Con esto, lo que estamos haciendo aquí al lado es mucho más fácil darse cuenta de si no. A veces uno dice, ¿cuál le pongo a la izquierda? ¿Cuándo le pongo a la derecha? En forma práctica, simplemente, tú lo que haces es decir, ¿no? El que es menor es el que va a venir por la derecha. El que es mayor es el que va a venir, perdón. El que es menor va a venir por la izquierda. El que es mayor es el que va a venir por la derecha. Así de sencillo, ¿verdad? Entonces aquí nosotros simplemente es fácil de identificar, como decía, ¿no? Menor que cero viene por la izquierda. Mayor que cero viene por la derecha. Y ya está. Para el otro también lo mismo. Menor que uno o menor o igual que uno viene por la izquierda. Mayor que uno viene por la derecha. Y listo. Con eso voy a formar mis límites y mi problema pues ya está resuelto. ¿Ven? Qué sencillo.